¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. Si tomamos por cierto, como corresponde, lo que dijo el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, sobre Jorge Lallera, deberíamos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, comparte la crítica al Ministerio de Educación, en tanto hay una crítica allí fuerte a las fiscalías. También compartirá las críticas al MIDES, porque, según dijo Lallera, no se aporta información, BPS, DGI. Comparte la autocrítica a la propia interna policial, cuando dice, como dice Lallera, hemos caído en una anomia social en la que nadie quiere hacer cumplir las leyes estrictamente. Bueno, sería interesante preguntarle al licenciado Vázquez si comparte todo o parte. Ahora, claro, lo que pasa es que el Ministerio del Interior lo que hizo fue colgar un video en YouTube con estas declaraciones. No hubo capacidad de repregunta. Hay un dato con el que estará Viviana Ruggiero en los próximos minutos. Hubo una reunión importante hoy entre el ministro interino del Interior y el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. ¿Se cansó Lallera? ¿Tomó de la solapa al sistema para sacudirlo y para decirle que reaccionara? ¿Era consciente de que sus declaraciones iban a generar esto que, por ejemplo, determina que hoy estemos hablando del asunto en Todas las Voces? ¿Relativizó o no el uso que la oposición haría de estas manifestaciones? Bueno, Lallera dejó un enorme manto de tela para cortar. Comenzamos Todas las Voces, el debate en vivo. El director nacional de policía, Mario Lallera, puso el dedo en la llaga. En una entrevista con el diario El Observador, fue crudo al describir la realidad de la seguridad pública y los riesgos del escenario futuro. El escenario futuro es un tema como El Salvador, Guatemala. El Estado se había superado, la gente de poder económico crea su propia respuesta y capacidad y seguridad. Y bueno, vamos a barrios enteros cerrados con ingresos identificados, todo, y bueno, una seguridad privada de muy alto nivel y un Estado muy pequeño, muy manipulado de un lado y de otro, y a organizaciones tipo pandilleras. Lallera también sostuvo que la inseguridad pública no es responsabilidad exclusiva de la policía y apuntó a otros estamentos del Estado vinculados al área social que no ayudan a las tareas de prevención. El gobierno está muy compartimentado. Para la policía no accede a determinada información que tiene el MIDES, porque el concepto es que bueno, que es información reservada, que no puede ser utilizada. No accedemos muchas veces a la información del BPS, a todo lo que significa la información que tiene secundaria, primaria. Sus dichos generaron una ola de reacciones. Su superior y ministro en ejercicio, Jorge Vázquez, lo respaldó. El director de la policía no ha dicho nada que no hayamos dicho antes. Pero en el Frente Amplio, no todos quedaron contentos. Desde el sector de la senadora Constanza Moreira, el diputado Rafael Paternain reclamó la renuncia de Lallera. Creo que están dadas dos de las condiciones fundamentales, o sea, falta de representación en la sustancia de lo que se dice y al mismo tiempo declaraciones que dejan muy mal parado a todo el gobierno y particularmente al Ministerio del Interior, con lo cual nosotros nos lleva a pensar efectivamente que el director de la Policía Nacional debe dar un paso al costado o, en su defecto, el presidente de la República tomar cartas en el asunto. Juan Castillo, en tanto, admitió que las declaraciones de Lallera no le cayeron bien y afirmó que por ser un técnico no entiende los códigos de la política. Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, calificó de sorprendentes los dichos de Lallera. El fiscal de corte, Jorge Díaz, también salió al cruce y dijo que carece de autocrítica. Basta con la excusa de que los delincuentes se comunican por WhatsApp. Hace 4 años que sabemos que los delincuentes se comunican como WhatsApp y los procedimientos por droga son casi nulos, son muy pocos. Ahora, ¿no sabemos investigar de otra manera que no sea interceptando teléfonos? Porque si usted se sienta y dice, qué espantoso, los narcotraficantes se comunican por WhatsApp. Digo, bueno, perfecto. ¿Y qué está usted haciendo para modificar el procedimiento de investigación de revertir eso? Para la oposición, Lallera hizo un reconocimiento del fracaso de las políticas en materia de seguridad pública y social. Según el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, lo que está haciendo Lallera es lo que ha hecho el Ministerio del Interior en los últimos tiempos, relatar lo que sucede. En su opinión, lo que tiene que decir Bonomi, Lallera y Tabaré Vázquez es la solución.
Bueno, le agradecemos los testimonios a Gabriel Pereira, a Radio Sarandí. Esto fue realizado además para Diario El Observador. Veíamos unas imágenes de TNU también allí. Y en las imágenes estaba Charles Carrera, que hoy se pronunció sobre el asunto. Dijo: respaldo a la Llera porque es un buen funcionario policial. No comparto ni el tono ni el momento. Fue una de las últimas manifestaciones que las teníamos hace un rato en Telenoche. Están invitados esta noche Esteban Valenti, es militante político, periodista, escritor. También está con nosotros el abogado penalista doctor Juan Fagundes y el general retirado, actual conductor del movimiento Unidos Podemos, Heber Figoli. Con ellos estaremos dialogando en instantes, pero hay algunos datos sobre esta reunión entre el ministro interino y el fiscal de Corte. Sí, el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, fue esta tarde hasta la Fiscalía. Mantuvo una reunión con Jorge Díaz, una reunión que duró aproximadamente media hora. Que Vázquez haya ido a la Fiscalía fue tomado como un gesto por el entorno de Díaz. Allí se habló de los dichos de la Llera en esta entrevista con Gabriel Pereira, publicada en el Diario El Observador, y también de dichos que han ocurrido en los últimos días por parte de algunos fiscales. Lo que se acordó, según nos dicen fuentes de la Fiscalía, es que se acordó bajar un poco el tono y para que colaborar y que se dé un trabajo que es muy estrecho con el nuevo código entre los fiscales y los efectivos policiales. También desde la Fiscalía se transmitió que hay cierto temor en el mensaje que se les está dando a los efectivos policiales, porque los fiscales reciben todos los días denuncias de víctimas que les dicen que los efectivos les dicen que no pueden hacer nada con el nuevo código del proceso. Entonces acordaron hacer un instructivo que lo va a hacer la Fiscalía de Corte, se lo va a dar al Ministerio del Interior para que lo baje a las distintas comisarías y efectivos policiales que trabajan en el día a día. Bien, y a propósito de señales, hay quienes entienden que también se le dio una señal a la delincuencia. ¿Se mostró acaso debilidad por parte de la Llera? Lo vamos a discutir aquí también. Está Jimena Savaris, que en minutos le mostrará nuestro sondeo y nuestro panel calificadísimo y de lujo, como siempre, Conrado Hughes, Mónica Botero y está con nosotros Oscar Andrade. Antes de comenzar el debate, tengo el tuit del general retirado Figoli, por favor. ¿Lo tenemos? Bueno, quiero compartir con ustedes este tuit del general retirado de Infantería Heber Figoli. Dice: declaraciones del inspector La Llera revelan un estado de conmoción interior. Presidente Vázquez, que espera para aplicar el artículo 168, inciso 17 de la Constitución, medidas prontas de seguridad. Vale simplemente recordar, las medidas prontas de seguridad son poderes de emergencia. Y acá está, por ejemplo, creo que el artículo que revela eso, aquí está, el 168, al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, corresponde. Allí está el inciso 17, tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, y luego continúa. O sea, poderes de emergencia. ¿Ratifica eso, general Figoli? Absolutamente. Si bien en los aspectos legales, puros, jurídicos, está obviamente nada menos que un técnico y de alto nivel en la materia, creo que las declaraciones del inspector La Llera, director nacional de la policía, es decir, un altísimo cargo, en su carácter de mensajero, realmente una persona con la mayor capacidad profesional, probidad, don de gente, con amplísima experiencia. El mensaje, ¿cuál es el mensaje que ha dejado? Un mensaje que realmente hace ver la profunda crisis que vive la seguridad pública. Entonces, ante el reconocimiento de una situación de anomia, de no presencia del Estado, de que prácticamente se nos va a asimilar, si no ahora, pero quizás en el corto plazo, con ciertas repúblicas centroamericanas donde justamente la seguridad pública, la seguridad privada no se ve privilegiada. ¿Podría llegar a conformar un estado de conmoción interna donde el Estado no cumple con sus fines básicos? Pero eso en todo caso a futuro. Usted está planteando ahora lo que entiende como conmoción interna. Por algo le reclama al presidente qué está esperando. Dice, ¿qué espera para aplicar el artículo? Esa sensación de la inminencia de una situación grave es lo que queda a través de su tuit, por lo menos así se interpreta. Por supuesto, es que de la interpretación del propio artículo
un caso grave realmente e imprevisto, pero lo imprevisto tiene también, lo dice Casinelli Muñoz, un carácter de previsibilidad. Si es previsible que esa descomposición, que es real actualmente, que la situación es tremendamente crítica, no cabe ninguna duda, puede llegar a determinar que el Estado retome el principio de autoridad. Bien, a usted le consta que hay una asociación entre su condición de militar retirado con medidas prontas de seguridad que mucha gente asocia directamente con aquel golpe de Estado del 73. No, no precisamente. No, le digo lo no que precisamente. hace la asociación que se hace, general. Pero en todo caso vuelvo con usted ahora Quizás para sea, hacer esa precisión. Sí, quizás sea un mito ciudadano, pero recordemos, están en la Constitución del año 1830, han habido cantidad de situaciones en las cuales se aplicaron medidas prontas de seguridad. Se suspenden transitoriamente algunas medidas de la propia Constitución. ¿Y están en la propia Constitución? Vamos a volver con eso. ¿Hay un estado de conmoción interna que justifique que estemos hablando de este asunto, doctor Faúndez? Bueno, la libertad de opinión, que está en la Constitución también, es de los derechos más necesarios para la salud de una república. Así que yo lo escucho atentamente, pero no estoy de acuerdo en llegar a ese estado de las cosas. Yo creo que sí hay una pérdida de autoridad que se ha hecho en beneficio del respeto de los derechos humanos, pero también creo que es hora de ajustar un poco ese estado de garantías, que hoy lo conversábamos con Esteban Valenti, que personalmente considero que se ha ido un poco de sus límites, ¿no? Y eso, en la vida del delincuente, o de la vida de esta opción de vida en estas personas, son muy rápidas para aprovecharse de esas situaciones. Y eso es algo que este gobierno que viene transitando hace 15 años no ha podido percibir o no lo puede entender. Son mucho más rápidos que la ley, son mucho más rápidos que el sentimiento popular y saben aprovecharse muy bien de esas situaciones. Bien, doctor Faúndez, usted me decía el otro día en la radio, porque estamos rumbo al medio siglo de aquellos enfrentamientos tan terribles, tan trágicos entre los uruguayos. Sin embargo, me decía en la radio, acá todavía no logra resolverse que hay un Tupamaro al frente de la fuerza policial. Me lo dijo. Después quiero que me detalle un poco más de eso. Esteban Valenti. Bueno, el artículo 168 es un remedio para un tema puntual, nunca para un tema estructural como el que estamos enfrentando. Lo que la Llera, digamos, relató no es muy diferente, aunque en un lenguaje sí diferente a lo que yo he escuchado y han pasado en estos días declaraciones del ministro del Interior sobre la necesidad de una respuesta integral del Estado. Ahora, algunos le han saltado al cuello a la Llera por la oportunidad. La pregunta de fondo ¿es cierto o no es cierto que estamos más cerca, aunque estamos lejos, estamos más cerca de Guatemala, de Honduras y de Venezuela que lo que estábamos hace 3 años? Ensayaste esa respuesta y te da que sí que es cierto. No, absolutamente. Los números, acá no estamos hablando de opiniones, de olfato. Segundo, si tú le preguntás a los uruguayos, a todos, incluso a los más oficialistas, te voy a corregir, yo soy militante político, nunca dejé de serlo. Sí, pero absolutamente. ¿Qué dije yo? ¿Ex? No, yo soy militante político. No dije ex. Bueno, está, pero no importa. Sos militante, todos te conocemos. Yo digo que el cambio más profundo que se ha producido en la vida cotidiana de los uruguayos, más profundo que los salarios que aumentaron, que las jubilaciones que aumentaron, que el 0 kilómetro, que la televisión, es la inseguridad. Es decir, es una cosa que, si bien es democrática, porque le toca a todo el mundo, donde ha golpeado más y es más injusta es en los sectores más pobres. En los más absolutamente. Ahora, termino con una cosa. Dale. Si vos escuchás a la Llera sin un audífono preparado ya, con un discurso y un relato preparado, y con la permanente distribución de responsabilidad entre diferentes aparatos del Estado, ¿no te da la gana de que, muchachos, no nos tendremos que poner de acuerdo en serio y no en el discurso, en una política integral donde cada uno no quiera sacar su tajadita, sino
podamos resolver un problema gravísimo. O sea, ¿estás de acuerdo con el sacudón tomándole la Absolutamente. Y voy a decir esto. Sí. Los uruguayos hemos demostrado que cuando nos ponemos de acuerdo somos capaces de resolver cualquier cosa. Jimena Savaris tiene el sondeo y además los primeros tweets que estamos recibiendo con el hashtag Opino en TV. A ver, Jimena. Así es, Daniel. Buenas noches para todos. Abrimos la comunicación con nuestros televidentes y los invitamos a participar del sondeo de esta noche. Lo que le consultamos es, ¿están de acuerdo con la Llera en que la situación de violencia social nos conduce a convertirnos en Guatemala o El Salvador? Los resultados parciales hasta el momento dan un 88% que afirma que sí, que está de acuerdo con los dichos de la Llera, y un 12% dice que no. Hasta el momento van votando 742 personas y recuerden que pueden seguir haciéndolo hasta el final del programa. También tenemos algunos mensajes porque queremos escuchar sus opiniones y las vamos a compartir con ustedes. Nicolás Olivera nos dice, ningún actor político del gobierno va a tener el coraje de removerlo. Saben que es cavar la tumba del partido, definitivamente estaba refiriéndose al director de la policía. Por otro lado, Alejandro Sosa afirma, yo creo que de a poco van ganando territorio. Así es el estado de guerra. No es sensacionalismo, sino razonamiento lógico y sensato si no se detiene. Adiós al Uruguay maravilloso y tranquilo. Y tenemos otro mensaje que nos llega. Luisito expresa, pienso que la Llera está desbordado y está pidiendo intervención a gritos que al día de hoy no existe. Sigan comunicándose con nosotros usando el hashtag OpinoenTLV en Twitter. Primeros comentarios del panel, Conrado. Me alarma mucho y me preocupa mucho lo que nuestros espectadores están sintiendo. Tal vez no tengan una cabal noción de lo que significa suponer que en el futuro tenemos el destino de Guatemala y El Salvador, con unas historias absolutamente trágicas de enfrentamiento en los últimos 50 años, pero que se agravó con el tema de las bandas llamadas maras, que son de origen salvadoreño, pero que se han propagado por la región. En todo caso, parece increíble, y eso es la primera reflexión que uno tiene, que alguien que es el jefe total de toda la policía del Uruguay manifieste con total tranquilidad que la función que es la suya, la responsabilidad del jefe de la policía es, bajo las órdenes del ministro, la protección de los ciudadanos y la conservación del orden público, no se puede realizar porque en el país ocurre una cosa que él lo califica con un término que viene del griego, que en griego se dice con acento, que es anomía, pero que en español lo hemos convertido a anomia, que quiere decir no hay ley, no hay ley. Y que ese señor que anuncia que estamos en Guatemala y El Salvador dentro de un tiempo y además no hay ley, es el responsable y jefe absoluto de la policía, mientras el ministro pasea por Europa, es increíble. Mónica. Bueno, yo por formación profesional, lo primero que me pregunté, por formación profesional lo primero que dije fue, qué bueno lo que metió Gabriel. Pero lo segundo es, ¿por qué la Llera ahora decidió decir esto, salir a decir esto? Porque nadie va a pensar que es tan ingenuo de decirlo en cualquier momento y por cualquier motivo. Por algún motivo la Llera salió ayer, el fin de semana. Así que hay una motivación para eso, ¿no? Yo me lo pregunto, ¿por qué, ¿por qué ahora? Trabajando ¿Por en qué el ahora? asunto, Probablemente le pidió a la Llera. A veces pasa que nos ha pasado en el ejercicio profesional y que no hay una explicación, es que se dan una serie de coincidencias y sucede. Eso no importa, porque me parece desde el punto de vista periodístico un logro brillante y creo que nos hizo bien que lo hiciera. Porque, como dice la encuesta, que siempre decimos que no es una encuesta, sino que es la opinión de nuestros televidentes, pero creo que en esto hay un sentimiento general, lo que dice la Llera, todos tenemos la sensación de que es así, y que el hombre debe haberse cansado un poco de tener que callarse la boca y escuchar cómo el ministro y el gobierno en general decían, está todo bien, la cosa no es tan
no está tan mal, miren las cifras de América Latina, en realidad estamos haciendo, no se ve lo que estamos haciendo, pero está bien. Segundo, lo que también dijo fue, mire que nosotros, está bien, la policía es la encargada de cuidar la seguridad, pero mire que hay otros actores acá que se están haciendo los distraídos. Yo estuve hablando con varias personas allegadas a mi familia, maestras en el Borro, asistentes sociales en las periferias que trabajan con chicos infractores y que nos dicen, es como dice la Yera y es peor. Claro, acá y por ejemplo... el Mides se está haciendo el distraído con Estamos el tema. hablando del cambio social. Recién había una placa que hacía algunas referencias, sobre todo al lenguaje que se emplea, según la Yera, hace casi indescifrable la comunicación, más allá de lo del WhatsApp. Dice, hay una sociedad que tiene un lenguaje común, una cultura común, pero hay sectores a los que no les entendés las palabras, ya tienen otro idioma, tenés que preguntarles qué están diciendo, es como hablar con un chino. Ya no son marginados, me decía alguien hoy, sino ya son expulsados también de algunas áreas. Óscar Andrade. Sí, primero que, a ver, si algo es claro es que no era necesario esta declaración para que el tema de seguridad estuviera en la agenda pública. El tema de seguridad ha sido un tema recurrente en la agenda pública, con mucha insistencia en los últimos años, en particular con un enfoque muy parcial, que es enfocar la seguridad desde el punto de vista de la capacidad represiva del Estado y desde el Ministerio del Interior. Ese ha sido el enfoque predominante. Entonces, cada vez que hablamos de seguridad, ¿a quién se interpela? Se interpela a Bonomi o se tratan de pedir cuentas en función del incremento de los delitos, que es una tendencia que no ha bajado en los últimos 40 años, tratando de abordarlo desde el punto de vista represivo. Uno, si mira desde el punto de vista represivo, ha sido, tenemos más policías, mejor pago, más preparado y el doble de presos, ¿no? O sea, un éxito la represión al delito. Bueno, evidentemente el problema de la seguridad es mucho más complejo que la represión al delito. Alcanza a combinar los datos de violencia contra la mujer, 30.000 denuncias el año pasado, vaya a saber cuántos hechos de violencia hubo. Yo parto de la base que por cada denuncia que llega al juzgado hay varios hechos. Basta ver la denuncia de UNICEF sobre la violencia a los niños para mirar los componentes de la violencia. Basta ver que por día 2 uruguayos se suicidan, ¿no? La mayoría jóvenes, ¿no? Para ver los distintos componentes del abordaje de la violencia. Pues si no, nos quedamos con un costadito del problema de la violencia en la sociedad, que es un costadito parcial. Pero ¿no? fíjate lo que dice, por ejemplo, la Yera, considerando estos aspectos que tú mencionas. Dice, hay problemas en el primer nivel de socialización, que es la familia. Tienen generaciones de familiares con antecedentes y allí está el mayor nivel de reproducción. Un día los marginados van a ser mayoría. ¿Sabes cómo se corta, Daniel? Mirá, esta semana entró a trabajar... Digo, la Yera incorpora Esta semana entró a trabajar en Arca el muchacho número 31 del convenio Sindicato de la Construcción, Cámara de la Construcción y NISA. ¿Sabes cuántos reincidieron? Ninguno. ¿Sabes cómo se...? Pues podemos hacer 800 millones de discursos, ¿viste? Pero la mejor forma de decir, como decía Martí, es hacer. O sea, hay piolas que hay que tirar para reconstruir. ¿La Yera descolocó al gobierno, al Poder Ejecutivo? Puede ser, sí. Si vos decís... Ninguno coordina, yo igual dudo de que haya información del MIDES relevante para el combate al narcotráfico, sino que estamos muy mal, ¿no? Figoli, o del BPS para el combate al narcotráfico. Los MIDES dicen que los técnicos que trabajan en el MIDES, pero no lo pueden decir públicamente, dicen que en el MIDES muchas veces trabajan con familias que tienen bocas de venta de droga, claro, y que no las pueden denunciar. Y el combate al narcotráfico no está ahí, ¿no? El combate al narcotráfico, andamos mal de inteligencia si pensamos que desde ahí combatimos al narcotráfico, inteligencia policial, digo, ¿no? Bueno, allí está ese asunto vinculado a la inteligencia policial. General Figoli, hoy le decía, en el imaginario de pronto existe ese casi convencimiento de que si un militar retirado pide medidas prontas de seguridad, poco menos que está reclamando un golpe de Estado. Y usted ha dicho que no se trata de eso, ni mucho menos. Pero es que no se trata de eso, de ninguna manera. Además, el hecho de las medidas prontas de seguridad, hasta donde me he informado, no implican que tengan un desarrollo en el tiempo extensísimo, que ocupen todo el territorio nacional, puede ser para casos puntuales. Concretamente, la señora intendente de Minas pide intervención de La Valleja, intervención militar. No puede resistir el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, familias. Lo mismo pasa en la ciudad de San Carlos, lo mismo ha sucedido en el Chuy. Entonces, donde no hay ley, donde el Estado no puede aplicar la ley, ¿qué queda? ¿Qué vacío queda? ¿Y podemos seguir como sociedad admitiéndolo? Entonces,
Hay que ocupar el Estado, hay que restablecer el sentido de autoridad del Estado, hay que consolidar la presencia del Estado. El Ministerio del Interior, con sus fuerzas policiales, debe ocupar y mantener los lugares tremendamente conflictivos. ¿Pero el Estado se replegó? ¿Hay ausencia del Estado desde su punto de vista en algunas áreas? Desde el momento que hay lugares donde la fuerza pública no puede ingresar, donde una ambulancia no puede socorrer a un enfermo, entonces el tema es mucho más profundo. Y una vez que la fuerza policial, me estoy refiriendo como elemento esencial, que le corresponde todo el tema de la seguridad interior, una vez que ella consolide ese escenario y que permanezca, ahí sí, el MIDES, las policlínicas, la tranquilidad social, de manera que nuestros conciudadanos puedan vivir en libertad. ¿Usted entiende que los militares entonces deben colaborar en esta situación de seguridad interna? De hecho, en Chipre, porque en estas horas se ha mencionado, bueno, si lo pueden hacer en el exterior, ¿por qué no lo aplican acá? Usted estuvo al frente de la misión uruguaya en Chipre. ¿Es posible hacer una comparación, hacer un paralelismo? No, a ver, primero, no estoy de acuerdo en que participen las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Ajá. No estoy de acuerdo. En principio, el Ministerio del Interior ha quintuplicado el presupuesto, está en el orden de los 770 millones de dólares. Alta tecnología, equipos de última generación en materia de armamento, medios de comunicación, transportes, helicópteros, avión. Tienen todos los medios para hacerlo. O sea, tiene que ser la policía, no tiene que los ser militares. la policía. El ejército, en una situación de emergencia nacional, como la que se vive ahora, dice un usted. marco, no la de ahora, hasta el momento en que el Ministerio del Interior no diga yo no puedo, soy sobrepasado, ahí el ejército, con un marco específico para una situación coyuntural, por un tiempo muy acotado, puede emplear sus medios. Está ausente el Estado. De hecho, el doctor Juan Faúndez ha señalado, vamos a sacar a la Fiscalía de la Ciudad Vieja y vamos a instalar oficinas de la Fiscalía en barrios complicados, en barrios, digamos, que necesitan además que sus casos se prioricen. Esa es la línea de razonamiento, Juan. Sí, yo lo que dije es que este modelo de código, para que funcione mejor de lo que está funcionando, sin elementos humanos que no se ven rápidamente, porque además hay un tema presupuestal, etcétera, etcétera. Tienen que ir a territorio, eso fue lo que entendí. ¿Por qué? Porque se están acumulando las denuncias. ¿Por qué se están acumulando? Porque yo voy a la comisaría la manda a la Ciudad Vieja. A la Ciudad Vieja por mail, le llega al fiscal que está atendiendo la flagrancia, o sea, los delitos que están pasando todos los días en la calle, viene una denuncia de la más burda, tal vez una pelea de vecinos, que puede terminar con un homicidio, pero que en ese momento es una pelea de vecinos, hasta una gran estafa. Pero son cosas que no están pasando ahora, por lo tanto quedan en un stand-by con un grado de prioridad, 1, 2, 3. Pero el otro día escuchábamos a la presidenta de la Asociación de Fiscales decir que ya en la bandeja tiene 500 o 600. Más todavía. Y que se está dedicando permanentemente a lo que pasa todos los días, porque tienen que ir a audiencias, tienen que pedir pruebas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este discurso? Que la policía también es rápida para aprender las mañas. Siempre lo fue. La policía que dice, este código nos ató de manos. No podemos hacer nada, no sabemos cómo proceder, no sabemos. En algo muy pequeño pueden tener razón, porque son cambios muy bruscos. Ellos obedecían a los jueces, ahora tienen que obedecer a un fiscal. Y un juez en la cabeza de la policía es una cosa, 200 años tiene la policía, ¿no? Y un fiscal es otra cosa totalmente diferente. Mira, sobre los fiscales habló Brenda Pupo. A ver, por favor, si lo tenemos al director, para hablar de la saturación con la que se encuentra cada mañana cuando llega a su escritorio. A ver. El 5 de febrero se modificó el sistema de asignación de las denuncias. Entonces, a partir de esa fecha, ingresaron a 11 fiscalías de flagrancia, que antes no recibíamos denuncias, porque solo nos ocupábamos de flagrancia. A cada uno creo que se nos puso 900 casos. Eso, de golpe. 2 colegas y yo fuimos la que mandamos una carta a la persona que efectúa la implementación de esta reforma, diciéndole que yo no me hacía responsable, no podía leer 900 casos en una semana, ni 10 días, no sé, digo. El 5 de febrero o 6 de febrero aparecieron 900 casos. Digo, yo no me hacía responsable. Por lo menos lo dejé por escrito. Nunca me imaginé que íbamos a estar así.
Pero además no son 900 casos que uno los pueda leer como literatura común y corriente, como una novela. Uno tiene que estudiar el detalle. Esteban, por favor. Pero de diagnóstico de la situación, más grave, menos grave, esto no oficial. Es diagnóstico, ¿eh? No, pero de todo, de oficialistas, opositores, etcétera, de cada uno de los actores, etcétera, estamos saturados. Y la verdad es que los diagnósticos no han resuelto el problema. Entonces, la proporción de lo que tenemos que hacer tiene que ver con la importancia que tiene a nivel nacional. Y entonces yo lo primero que digo es que el Uruguay tiene inteligencia, no inteligencia policial, sino inteligencia, capacidad intelectual, cultural, jurídica, como para encarar efectivamente un proyecto general de respuesta a esta situación que lo merece. Tenemos capacidad. Segundo, nosotros tenemos que mejorar la capacidad de inteligencia policial. Hay cosas que solo con represión, solo con cámaras, no se resuelven. Se resuelve sobre todo la lucha contra el delito y contra las bandas. ¿Qué es lo que ha crecido? Las bandas. Se necesita inteligencia. Tercero, hay un aspecto, las cárceles, seguimos discutiendo el hacinamiento, pero todavía las cárceles, la verdad es que son una escuela, de la cual sale una proporción enorme de universitarios del delito. Tenemos que discutirlo dentro de ese paquete de la inteligencia. Y yo digo que el defecto o el error más grande de Bonomi, que efectivamente cambió la policía, la dotó, yo miraba el armamento de la policía ahora y lo que era antes. Es decir, la diferencia entre el armamento de la policía y el ejército es que la policía tiene armas ligeras superiores al ejército, tiene R-15. Por lo tanto, estamos hablando de que hay dos aspectos críticos. El primero, que fue y sigue siendo el ministro de la policía. Y no se puede ser el ministro de Interior y ser el ministro de la policía. ¿Cómo es eso? Nunca fue. Es el ministro político de la política de la seguridad del Estado. Y por lo tanto tiene que ser él el que coordina por mandato presidencial todas las reparticiones que de una u otra manera tienen que dar respuesta a estos problemas. Y el otro problema es que la policía uruguaya lentamente, que aprende, efectivamente, como todas las cosas humanas, ¿no? Aprendió una cosa, que acá está la ley. Y ellos llegan a 20 centímetros la ley, o a 2 metros. Y los delincuentes llegan de la ley 1,5 metros. Mientras la policía no llega al borde de la ley porque se sienta respaldada, porque se sienta liderada, porque se sienta, es decir, no maniatada a los niveles que está maniatada actualmente. Y eso responde a un dilema en el Frente Amplio particularmente. Sí, absolutamente. Con una característica. Es un dilema por falta de renovación ideológica en serio. Porque yo, que todos saben que fui comunista, en mi época pensábamos que si llegamos al gobierno, a los delincuentes lo íbamos a tratar como contrarrevolucionarios y le íbamos a dar una buena salsa. Pasamos sin interrupción a la visión de que los delincuentes son unas pobres víctimas sociales que cuando bajara la pobreza, muchachos, la pobreza bajó del 39,6 al 8,6 y el delito se multiplicó por 4. Viviana. Sobre este tema que planteaba Pupo, se habló también en la reunión del día de hoy entre el fiscal de Cortes Jorge Díaz y el ministro interino del Interior. Se reconoció que faltan fiscales y que para eso están jugados a la próxima rendición de cuentas, para lo cual está complicado porque economía está duro. Así que en ese sentido las noticias no parecerían ser muy alentadoras. También se admitió que hubo muchos problemas hasta ahora en la aplicación del nuevo código y que van a seguir, porque así ha ocurrido en otros países que han cambiado el código. Lo que sí tienen... ¿Pero qué van a seguir los fiscales recibiendo 600, 500, 900? Sí, que por el momento no hay una solución para eso. En lo único que en lo que se está trabajando y que va a tener una solución más porque esto se soluciona con más gente, claramente. Sí, exacto. ¿No? Pero para eso es que necesitan más recursos en la próxima rendición de cuentas. Y economía está y para duro, eso no hay buenas señales. Mónica. Bueno, una de las soluciones que se suelen proponer para estas cosas es descentralizar, que abandonen el sistema que parece haber fracasado, descentralizar todo y de dividir por zonas y empezar a salir más cuerpo a cuerpo en las zonas complicadas. Pero hoy vos me mirás, pues yo me reía por lo que dijo Valenti, porque Valenti me hizo, sí, además quiero saber la opinión acordar
me hizo acordar a lo que sucede en Cuba con los delincuentes. Cualquiera que comete hasta una falta de tránsito mínima, se terminó el tiempo, pero robo de gallina, ni te digo que con lo que el precio de la comida y con lo escasa que es, ahí no se tiene en cuenta la pobreza ni el origen social. O sea que la nada. policía ahí llega al límite. El que infringe la ley, entonces parece que si es en un sistema socialista y se infringe la ley, no importa si sea pobre o rico, va para adentro igual. Capaz que le podamos pedir consejos ya. Por alusiones varias. A ver, el problema que tienen los fiscales en el interior lo tenían los jueces. O sea, un fiscal en el interior que hoy tiene Pero que ser... Pero tenía más gente alrededor. Un fiscal que tiene que ser fiscal de todo en el interior, ¿no? Tiene que ser fiscal de familia, fiscal penal, fiscal... El juez en el código anterior tenía el mismo problema y tenía la misma dificultad y tenía la misma carga horaria y tenía el mismo cargamento así de cosas para resolver, pero está. Yo creo que el centro del nuevo Código Penal es que da garantías a una barbaridad que tiene el Uruguay de tener la mayoría de los presos sin condena. Presos y sin condena, lo que era una vergüenza. El tema es asumirlo eso como... las víctimas el tema es asumirlo eso como las vítimas desaparecían, que es tan brutal como lo anterior. Asumirlo eso como una vergüenza. A ver... Igual el nuevo código no está cuestionado, sobre Mazo, ¿no? Digo, o sea, uno coloca... Del Ministerio del Interior. De parte del Ministerio del Interior. Se ha construido casi una leyenda de que parece que la delincuencia nace con el nuevo código. Tenemos problemas que son más complicados. ¿Las bandas criminales surgen desde la exclusión social? No es lo mismo exclusión social que bandas criminales. Ahora, ¿la crisis urbana, la segmentación social, favorece la territorialización del narcotráfico? No hay duda. No hay duda. Miremos el mapa de América Latina, la única región del mundo en la que creció la violencia en el mundo en los últimos 30 años. ¿Dónde creció y a partir de qué? A partir del narcotráfico, que se instala y se empodera de los territorios que son segregados. Es caldo de cultivo para el narco. Y el Botija, que hoy quiere tener álbum de mundial y no lo tiene, y que está pasando mal y que chupa toda esta cultura de consumo, va a estar de campana al narco si no tiene una piola. Y eso no es solamente policías en las esquinas, hay si voces, no tiene una piola. Claro, hay voces internas en el Frente Amplio que van en esa línea y que interpelan a la fuerza política, porque me permito recordar lo que dijo en febrero, creo, Gustavo Leal, asesor del Ministerio. La izquierda tiene que cambiar el enfoque de las políticas sociales. Más adelante dice Leal, falta un shock de políticas ciudadanas, el Estado fracasa, su presencia no garantiza efectividad, lo dijo Leal. Después, Javier Miranda, no hemos logrado quebrar la fractura social, no hemos logrado quebrar la fractura social. Y después, por ejemplo, Mario Lallera dice, hemos caído en una anomia, bueno, de lo que ya hablamos. Pasamos de las políticas sociales que era casi nada, una canasta media berreta de linda. Pero no está interpelado. Sí, claro que sí, y asignaciones familiares para el trabajador en caja en una población económicamente activa de 40% de informalidad, a empezar a tener políticas. Estamos lejos todavía de las políticas sociales que necesitamos. Dame algunos datos, voy a ir con Conrado, datos del sondeo ahora... Jimena, por favor. Sí, Daniel, ya llevamos 1.240 votos. Nuestro público se está expresando sobre esta cuestión que les planteamos esta noche. A ver si coinciden con este planteo de Lallera en que la violencia social nos va a conducir a llegar a un estado como el de Guatemala o El Salvador. El 90% hasta ahora expresa que sí, que está de acuerdo, y solamente un 10% dice que no. Y también nos llegan mensajes en nuestro Twitter con el hashtag Opino en TLV que les queremos compartir. Leemos el de Dani Rossi, opina, no entiendo cuál es el problema con las declaraciones de Lallera. Es lo que vivimos todos los días en nuestras calles. ¿Cuántos homicidios en lo que va del año? ¿Cuántos cajeros y cuántas detenciones? En resumen, Lallera dijo poco, es lo que nos comentan nuestros televidentes en Twitter. Pablo dice, estado de guerra es lo que se vive hoy en la Franja de Gaza. El problema de la inseguridad en Uruguay empieza desde un Estado ausente. Cuanto más Estado ausente, más descontrol y más violencia. El problema es histórico. Y les compartimos también un mensaje que nos llega de Gabriel Lamas, que expresa, Lallera solo dice lo que todos saben y no se animan a decir en público. Está asumiendo que no puede cumplir con su misión, está diciendo que el gobierno no sabe para dónde agarrar. Sigan enviándonos sus mensajes y votando en nuestro sondeo de esta noche. Adelante, Conrado. Uno queda perplejo con esta descripción, inclusive la que hace Óscar ahora. En primer lugar, efectivamente, la tendencia mundial, como lo he referido en otras circunstancias y probado por los estudios más serios del mundo, está en descenso franco en todo el mundo. Pero en el Uruguay y en muchos países de América Latina está rampante. Ahora,
¿quiénes son los que critican? La Llera, que es un jerarca importantísimo del gobierno, dice todas estas cosas, pero no dice yo me tendría que ir o mi jefe se tendría que ir. Yo creo que se tendrían que ir los dos. Pero además, el gobierno, alto funcionario del gobierno, Leal, que es asesor del ministro de Industria, del ministro del Interior, Miranda, que es el presidente del Frente, Constanza Moreira, que es senadora de la coalición gobernante, todos rezongan, es decir, son la oposición a la Llera y al caos provocado por la inseguridad en el país. Y son del mismo partido y del mismo gobierno que dice ahora que lo que hay es que rever las políticas sociales con los que durante años nos llenaron la canasta de argumentos, cuando sabemos perfectamente que con políticas completamente distintas se consiguieron resultados de combate de la pobreza tan o más eficientes que el que tuvimos, como alguna vez discutimos con unas gráficas y que no voy a traer a colisión ahora. Pero lo que es clarísimo es que el año que viene tenemos elecciones y tenemos al gobierno con sus opositores saliendo en campaña para decir, deme el voto ¿a qué? A esta manga de irresponsables. En el año 2000, previo a la crisis, saquemos la crisis del 2001-2002, previo a la crisis, la mortalidad infantil de ACE triplicaba la mortalidad infantil que había en el sistema mutual. No discutamos de vuelta eso, ya sabés que el dato triplicaba. Esa era la circunstancia entre una parte de la población y otra parte de la población. Ahora, Uruguay en estos 10, 12 años, ¿no? Uno puede decir, ¿qué cosas más tendría que haber hecho el Mides? ¿Cómo tenía? Sin el Mides sería un país mucho peor. Mucho peor. Uno puede decir, bueno, pero en algunos casos de transferencia. Pasa que hay un estigma muy fuerte, ¿no? Que parece que el pobre no quiere trabajar. Y las políticas dirigidas a la mujer y a la mujer jefa de hogar y llena de gurises lograron hacernos un país un poquito más digno, porque tiene que haber vergüenza que un país que produce alimentos para 30 millones de personas y se plantea producir alimentos para 50 millones de personas, no pueda garantizar lo esencial para su población. Vamos a equilibrar los tiempos. ¿Cómo hace? Mónica, ¿vos te pones algodoncitos? No, porque tenés a dos me potentes voces, dos voces potentes, una a cada costado. Bueno, sí, claro, Esteban, a ver, por favor. Lo peligroso de esto es que empiece, y esto sí es un filón muy peligroso, a derivar otra vez en una redistribución de responsabilidades y en un planteo ideológico cuando alcanza esta dimensión nacional. Todo es ideología, pero también puede haber convergencia. Las políticas sociales tienen que existir, y voy a dar un solo ejemplo. En el año 2004, el país creció, después de 3 años de tragedia, un 6,5%. En el año 2004 hubo 50.000 indigentes más. ¿Había que pararlo o no había que pararlo? Y por lo tanto, el plan de emergencia del 2005 era fundamental. ¿Por qué? Porque pasó en otros países. El país picó y la gente se fue para abajo. ¿Se mejoró la situación desde el punto de vista social? ¿Cómo no? Tenemos 39,6 contra 8,6, somos el país que mejoramos más. Mejoramos la distribución, la distribución. ¿Qué pasó? Se nos quedó, por la falta de profundidad de las políticas sociales, que quedaron hasta un nivel y después no supieron seguir, se nos quedó un núcleo que no es de más de 80.000 personas, que no están del otro lado del punto de vista económico o social, aunque la mayoría venga de ahí. Están del otro lado del punto de vista que están dispuestos a vivir del delito. Están dispuestos a vivir del delito. Familias enteras. Yo no vivo adentro de Buiprés, yo voy a algunos barrios, me invitan. Yo les puedo asegurar que yo he ido a reuniones donde en algunos barrios, y lo puedo decir, en tres ombúes, que lo conozco porque laburé 12 años en Codarbi, muchachos, ahí hay una familia que maneja todo lo que se mueve en ese barrio. Maneja el campeonato de fútbol, maneja los préstamos a la gente, es decir, ha constituido una estructura que para resolver eso... ¿Impenetrable? ¿Estructura impenetrable? Los seres humanos no hemos encontrado nada que sea impenetrable. Mirá, yo vengo de la cultura de que habíamos inventado un muro que iba a durar por 2000 años y se nos cayó arriba de la noche a la mañana. Juan, entonces, podemos derrotarlo, pero si seguimos en este peloteo
entre que se vaya Bonomi o que se quede Bonomi, que simétricamente es lo mismo, estamos fritos. Juan, me gustaría, después quiero volver con el general retirado Figoli sobre otras cuestiones vinculadas a ese patrullaje que se hace muchas veces por parte del ejército en el exterior, si no podría ser aplicado acá. Pero, Juan, decías eso el otro día en la radio y me llamó la atención. ¿No está resuelto? Hoy Esteban mencionaba esa cuestión del ministro de la policía y tú señalabas que no está todavía resuelto ese asunto de un ministro Tupamaro al mando de la fuerza policial. Sí, pero no es una construcción que hago yo, es lo que yo escucho. ¿Pero qué escuchas? A ver. Porque estamos a muchos años de aquello. La ¿sí? policía, bueno, tengo que decir, es obvio, es una estructura vertical. Si bien la policía se ha modernizado ideológicamente, hay gente de izquierda prestando servicios en la policía, siempre hubo, pero ahora tienen más libertad para manifestarlo. También existen los troncos familiares policiales que vienen de hace 100 años, como pasa en el ejército también. Hay familias que se han dedicado a la función de la policía, a la función del ejército, navales, aéreos, infantería, lo que fuere. Y en la policía, esas familias o esos troncos no les gusta ninguno de los cambios propuestos, no solo porque técnicamente puedan ser malos, que yo no creo que hayan sido malos, tal vez han sido austeros. Se oponen porque viene de alguien que disparó contra ellos. No hay un respeto de, bueno, nos medimos entre nosotros con las armas, sino que hay, no quiero decir odio, lo podría decir porque es fácil de entender, pero hay una tirria todavía con la figura de Bonomi. La hay. Y eso se resuelve con... No, eso no se resuelve. No se resuelve. Eso no se resuelve. Porque vendrá otro más o menos de la misma línea política o cambiando a Bonomi ese aspecto mejoraría. No, a ver, yo estoy de acuerdo con la línea de Valenti en cuanto a que tendría que ser un ministro político y no un ministro que casi desfila con la policía, ¿no? Porque tampoco los ministros tienen que mezclarse a ese nivel con la policía. Ahora, si existe este recelo a nivel de la policía, uno debería imaginar que también en los troncos de las Fuerzas Armadas todavía se mira de reojo al sistema político, Figoli. No, creo que no. ¿Por qué mirarlo de reojo? Podemos tener una mirada en función de nuestra amistad cívica, mayor o menor, en términos de expresión político-partidaria, pero desde el periodo de excepción constitucional hasta la fecha, caramba, ha pasado muchísimos años. Pero me gustaría, Daniel, poner foco en dos aspectos, porque se refirió inicialmente a la participación en misiones de paz. En el imaginario colectivo, en los medios de prensa, muchos actores políticos de primer nivel dicen, ¿por qué los soldados uruguayos, por qué el ejército que hace tareas de policía en las misiones de paz, ejército por ser el número mayoritario, pero convengamos que son las Fuerzas Armadas, ¿por qué no realizarlas acá? Primera puntualización, el ejército, las Fuerzas Armadas no realizan tareas policiales. Está el componente policial en una misión de paz con profesionales de los diferentes países contribuyentes con policías que desarrollan el mantenimiento de la ley, el orden, hasta reforman los aparatos de justicia, colaboran con todo lo que es los principios como policías. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, realizan las tareas propias según el mandato expreso de las Naciones Unidas en el área de conflicto. ¿Qué sucede? ¿Hay patrullas? Sí. ¿Hay que proteger la vida propia y la vida de la población? Por supuesto que sí. ¿Que hay áreas de coordinación entre componentes? Por supuesto que sí. Pero el Ejército, las Fuerzas Armadas, el contingente militar, en cadena de mando, en línea jerárquica distinta de los componentes policiales, aplican procedimientos militares. Bueno, ahora que lo veo, Figoli, durante 2 años estuvo convocando a esto que acaba de aprobarse en el Parlamento. Después vamos a hablar, si le parece, el rechazo. Pero excelente noticia, actitud republicana total del Parlamento. Mire que vuelven por esa. Gran actitud cívica. Vuelven por esa, sí. Yo sensacional el papel que jugó el general Figoli en Chipre y además estuvo candidato a algunos cargos muy importantes. ¿El presidente Vázquez lo llamó usted para ser el coordinador general de inteligencia? No hubo excepcionalidad. El doctor Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández, el nombre de Tabaré Vázquez.
Para que usted fuera coordinador de inteligencia. Sí, lo que rechacé cortésmente, por supuesto. Pero no hubo excepcionalidad constitucional, hubo golpe de Estado en este país. Hubo golpe de Estado, llamémosle como fue. Y en segundo lugar, yo estoy en contra de que las Fuerzas Armadas, además porque es un modelo que es totalmente foráneo, ¿no? Y lo peor es transformar las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional. Estoy totalmente en contra de ese modelo, que es un modelo norteamericano de hace 30 años. Les voy a decir algo dramático. Si esto sigue así y se proyecta en el tiempo, va a haber gente mayoritariamente que va a pedir los cascos azules. Hablando de... Hoy justo se inauguró el memorial frente al Penal de Libertad. Un montón de gente en términos de homenaje a los presos, casi 3.000 presos durante la dictadura. Ahí hay... A ver, me parece que distintas puntas para reflexionar, ¿no? Hay algunos datos, yo soy de los que combate la idea que sobre todo la oposición ha colocado en el último tiempo de tratar de menospreciar el descenso de la pobreza. Y decir, bueno, pero la pobreza es mucho más que el ingreso. Bueno, pues si tenía 150.000 uruguayos que no les alcanzaba para comer, que no llegaban a la canasta de alimentación, no precisabas mirar ninguna otra dimensión de la pobreza. Con esa sola estabas condenado. Ahora es cierto que la pobreza no se resuelve solamente cuando salte esa franja 2 pesos para arriba o la indigencia igual, y ahí tenemos problemas que hay que mirar. Ejemplo, Montevideo sigue creciendo hacia la periferia, a pesar del crecimiento económico, la formalización del trabajo, el crecimiento del salario, donde cada vez vive menos gente y se concentran en barrios complicados, y casi no se descendió el número de personas en asentamiento. Ahí tenemos un problema que es estructural, que para resolver se resuelve tocando intereses. Algunos temas como el de las viviendas abandonadas tratados ahora van en esa dirección, pero no alcanzan, ¿no? Conrado. Realmente uno tiene que alejarse un poquito y analizar el fenómeno un poco desde la óptica que hacían nuestros invitados. Punto 1. Los recursos para seguridad se han multiplicado por 5. Esos recursos son comparativamente, yo no entiendo un corno de armas, pero el Tano Valenti sabe de lo que habla. Cuando nombra, no dice... no zanatea. No zanatea. Todos tienen Glock, la mejor pistola del mundo. Ahí está. Sí, pero hay que tener cabeza para usarla. Sí, también. Bueno. Pero yo me lo estoy guardando eso, pero pero podrán darle mucho presupuesto, pero si no profesionalizando, si no hay instrucción, si no hay capacitación, si no hay profesional, si no hay entrenamiento. A ver, doctor, eso es gestión. Eso es gestión de gobierno. Yo puedo comprarme la supercomputadora, pero si no conozco ni manejo ni una planilla, ni sé cómo entrar a internet, que ahora ya no es tan complicado, no voy a poder hacer nada. Es obvio que es así. Entonces, lo que estamos asistiendo es al despilfarro. ¿Por qué? ¿Dónde está el despilfarro? Miren, el primer caso del despilfarro ya lo están denunciando entre el señor Lallera y otras autoridades del Ministerio del Interior. Les pasó por arriba, gastaron una fortuna, nunca nos contaron a los ciudadanos, que tenemos todo el derecho de saberlos, cuántos millones de dólares costó el famoso guardián, que es para vigilarlo a usted y a mí en el teléfono, cosa que hacen con toda eficiencia, pero es para controlar unos teléfonos y unas señales que el guardián no agarra, que son las que nos comunicamos todos los días con el famoso invento de este chico, que por supuesto se formó en la Unión Soviética, pero que se fue con su mamá a los 14 años a los Estados Unidos, Mónica, donde se hizo rico. Gracias, WhatsApp. El WhatsApp. En general, cuando uno lleva las cosas a la cuestión, usa la palabra política por estos días, en general se desprecia eso, ¿no? Se dice que estás rebajando un tema. Sí. Pero a mí me da la impresión, y creo que mucha gente la tiene porque lo hemos conversado mucho estos días, es el tema del que hablan los uruguayos, es que hay una falta de decisión política de ponerse a trabajar en este tema y dejarse de embromar. Está el problema del nuevo código y de los fiscales, que por supuesto que es muy respetable lo que dicen. Dice Subía que hay un 20% de los fiscales que se necesitarían. Bueno, hay un problema del Ministerio del Interior, que es operativo, que no es operativo. Hay un problema del MIDES,
porque se insiste en hablar de la pobreza y de la pobreza y de la pobreza cuando hablamos de inseguridad, y es evidente que lo que hay ahí es una cultura generada que va más allá de la pobreza y que hay un tema de marginalidad y que hasta por justicia, por la gente humilde tenemos que aprender a separar. Y hay un tema de decidir. Lo que pasa es que uno también se pregunta, hay muchos votos en los asentamientos. Tengo que hacer una pausa. Entonces eso termina por bloquear también a veces la acción. Lo que digo es, hace 50 años que falta división política porque hace 50 años que crecen los delitos y pasamos de 1000 presos a 11.000 y no somos más seguros porque hayamos generado inflación punitiva. La sensación que tiene hoy la gente no se comparte. Toda la sensación. Lo que digo es, yo voy a hacer un aporte pasamos de 1000 presos a 11.000 y no resolvimos por ese lado. Y hemos aumentado las penas una tras de otro y no resolvimos por ese lado. Voy a hacer un aporte de reflexión para nuestros televidentes. Desde la democracia para acá, desde el año 85 para acá, la totalidad de los ministros del Interior fueron, creo que 10. No hice la cuenta detallada porque 10. Hubo 2 que fueron candidatos a la presidencia de la República. Haga usted en su casa y con su familia el siguiente ejercicio hipotético. ¿Usted cree que en las internas del frente del año que viene va a estar el bicho Bonomi? Vamos a este sondeo que está... Es un poco... ¿Qué decís, Esteban? Que ese es un recurso... ¿legítimo o ilegítimo? Sí, vos la rebuscás como para presentarlo. No es... Yo no lo puedo aceptar estando muy críticamente, porque... los ministros del Interior, en situaciones como esta, les toca cosas realmente muy duras, muy duras. Y a mí lo que me importa no es que sea candidato a presidente. A mí lo que me importa es que cumpla una función determinada, no que sea popular. Es más, te voy a decir una cosa. Yo creo que un buen ministro del Interior, pero bueno, no es popular. Jimena Sabarís, a ver, contame, cerró el sondeo ya. Sí, en el sondeo de esta noche les consultábamos si ustedes coincidían con la Llera en que la situación de violencia social nos convierte en Guatemala o El Salvador. Un 90% afirma que sí, que está de acuerdo con esta afirmación de la Llera y un 10% que no. Cerramos el sondeo con 1.641 votos, Daniel. Bien, gracias. Vamos rapidísimo a una pausa. Luego tengo este asunto vinculado al Parlamento, a la Cámara de Representantes. Hay algunos tuits de legisladores del Frente Amplio que ya han señalado, esto lo seguimos tratando en el próximo gobierno del FA. Así lo han señalado en... Qué grande sacar la camiseta un día como hoy, ¿no? Vamos Hay que a la ser pausa. muy audaz. Sí. No, porque me lo deja para el corte. Me lo deja justamente pero un comentario antes del corte. ¿Pero sobre este asunto cuál? Un detalle por un comentario que hizo Andrade. Sí, a ver. Entonces, a pie de página de una expresión que él utilizó, dijo que el presidente había ido a... una inauguración de un memorial por quienes habían estado presos. Yo fui también. Perfecto, usted fue también. Bien, aliento sinceramente que tanto usted como el presidente de la República piensen en todos aquellos que combatiendo la violencia terrorista, la subversión armada contra la democracia, cayeron. ¿Estás comparando con el terrorismo de Estado? Del deber. O sea, ¿estás comparando eso con el terrorismo de Estado? No terrorismo de Estado. Con un terrorismo de Estado que se instaló un año después que estaba desarmada la guerrilla. La señora que muere cuando la explosión del bowling, de eso está Pascasio comparando. Báez, no fue terrorista de Estado, Pascasio Báez. Lo que digo es, ¿estás comparando la acción contra la guerrilla con el terrorismo de Estado que se instaló un año después de que la guerrilla estaba desarmada? Está difícil, perdón, ¿no? Acá internacional está difícil para comparar. Lo hablamos en otro momento. Sí, claro. Pero claro aliento a que el presidente, tan sensible por quienes estuvieron detenidos en el penal de Libertad... Nosotros tuvimos 8 desaparecidos, obreros de la Constitución todos. ¿En qué guerrilla participaron? El teniente Ricardo Braida, íntimo amigo mío, lo mató un Tupamaro, nunca pagó un día de cárcel por el homicidio. General, se acaba de votar por unanimidad en el Parlamento de todos los partidos levantar un monumento a los caídos de la parte militar en la lucha, en esa lucha fratricida. Bien, pausa y seguimos el adelante. peor momento para levantar ese tema es en este momento. Pausa y seguimos. Estamos llegando ya al cierre de esta edición. Se está votando en este momento. Creo que tengo una cámara en la Cámara de Representantes. O sea, claro, allí hay una sesión que se extendió hasta esta hora.
todo indica que se rechazará esta posibilidad de un impuesto a las jubilaciones más altas en la mal llamada caja militar. Aquí tenemos en este momento pases a retiro. La sesión de la Cámara de Representantes. Impuesto a las jubilaciones militares es lo que está en debate. Roberto Chazaro, es diputado del Frente Amplio, ha dicho en un tuit hace algunos minutos, aproximadamente una hora: hoy contamos con solo 49 votos para aprobar la creación de una prestación sobre aquellos que gozan de privilegiadas pensiones y jubilaciones en la llamada caja militar. No son suficientes, está aludiendo a los votos. Sin duda, vamos a insistir sobre este tema a partir del próximo gobierno del Frente Amplio. General Figoli. Bueno, en principio, interesante la precisión que hace. Vamos a insistir en el próximo gobierno. Hay que ver si son gobierno. Segundo, me llena de satisfacción que nuestros legisladores hayan laudado un tema que nos había creado una tensa expectativa desde el primer día en que tomamos contacto con este tema problema, y con ello todo lo que involucraba no solo al personal, a los funcionarios militares en situación de retiro o en situación de pasividad, sino también a las expectativas de quienes todavía están en servicio. Las consecuencias podrían haber sido tremendamente nefastas. Entonces, felicito el espíritu republicano, felicito también a quienes no lo votaron, porque también quienes no lo votaron, estoy seguro que muchos lo hicieron en esa suerte de obediencia debida en función de la disciplina partidaria. Acá está Darío Pérez, la imagen del disidente o del... ¿Qué hay que hacer con este tipo de actitudes en una bancada parlamentaria como la del Frente Amplio, Esteban? Bueno, si Sendic y de León siguen en el Frente Amplio, le podrán hacer, darle una nalgada, ¿no? Porque las cosas son proporcionales. Si vos violás la disciplina en un tema como este, que ha habido otros casos, porque además el Frente Amplio no está basado en una coerción, también es cierto que en otros temas tendría que haber una proporcionalidad, y no la hay. Al punto que tenemos una resolución del Tribunal de Conducta Política absolutamente lapidario, que no ha sido tratado por el plenario del Frente Amplio en 2 sesiones, sobre la conducta del entonces vicepresidente de la República. Lo eximo, doctor Fagundes, de este tramo, salvo que quiera hacer algún comentario como ciudadano, o lo dejo libre, porque... Yo no festejo que no haya impuestos. Yo no soy demagogo. Yo no es que yo no voy a pedir voto para nadie, yo no voy a ser candidato a nada. ¿No vas a pedir voto para nadie? No, yo no voy a pedir... ¿Y sabés a quién vas a votar, dijiste? No, exactamente. Todavía faltan 2 años de gobierno, pero no eximo a nadie. Yo creo que todos tenemos que estar medidos por la misma vara. Y si hubo escribanos, profesionales, bancarios, etcétera, yo creo que era una forma de equilibrar. Entiendo perfectamente la posición de los militares, porque tienen todo el derecho. Ahora, que si fue constitucional para esas categorías, no veo por qué va a ser inconstitucional en esto. Gracias, Esteban. Juan, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final de cierre? Bueno, no en el tema militar o de las jubilaciones militares, porque no estoy... como ciudadano preferiría una reforma más importante de lo que es lo militar en este país, pero bueno, no es el momento, ni tengo las... Ya va a venir. No nos negamos a la reforma. No, yo sé, sería muy bueno hacer una reforma importante. Pero empezar por el final, sin considerar el principio... Estamos de acuerdo. En el tema que me invitaron y que puedo opinar algo, yo digo que no hay que olvidarse de ponerse objetivos utópicos o no tan utópicos, porque si no siempre vamos a ir diciendo que somos un país pobre, que bueno, que le pusimos mucho presupuesto a esto, pero no están dando bien y todo lo demás. A mí me gustaría, en el caso de la policía, que haya policías profesionales, que estén bien pagos, que tengan un servicio médico
bueno y fuerte. Que no sean corruptos, por ejemplo. Mencionaste que el narcotráfico está avanzando. Y el narcotráfico corrompe todas las estructuras. Es plata. Mucha plata. Y no son pobres. O sea, las estructuras de arriba del narcotráfico no son pobres, que es otra cosa que hay que tener arriba de la mesa. No es la pobreza la que manda en el narcotráfico. Ahí son gente que tiene mucho dinero que genera un mercado de chiquitos que sí se aprovecha de la situación de pobreza. Sí. Pero termino. La policía tiene un grave problema también de su situación personal, se trasluce también en los incidentes de violencia intrafamiliar, hombres, mujeres, niños, que tienen que ver con el estrés, con la carga de trabajo y con la carga que tienen cuando chocan con la ciudadanía. Y eso hay que trabajarlo también. Muchas gracias, General Figoli, también al doctor Juan Faúndez. Y a, mi comentario de cierre. Pero ya lo tuvo cuando estábamos comentando esta Pero por el tema de que nos convocaron. Simplemente para decir. Sí, pero brevísimo. El programa se llamaba ya están El Huracán. distribuidos, sí. El huracán, sí, el huracán La Llera, sí, brevísimo. A ver, por Tomemos favor. el huracán. Sí. ¿Qué queda después de un huracán? Bueno, quedan estos comentarios. ¿Cómo nos vamos a reconstruir como sociedad después de habrá que verlo. No me queda más tiempo. Señores, hasta aquí todas las voces. Los vamos a esperar con mucho gusto el próximo jueves aquí por este canal a la hora 22. Que pasen todos muy bien.